Buenas tardes, nosotras escogimos el virus de la influencia A H1N1, el cual presentó trastornos somatomorfos, los cuales serán expuestos más adelante. Dentro de mi grupo de trabajo está Karen Merchan, Ali Rojas, Melissa Villamizar y quien les habla, Alejandra Eve. Para entrar en contexto, decimos que el virus de la influencia A es una infección respiratoria aguda y es muy contagiosa en los cerdos. Esto no quiere decir que es únicamente en los cerdos que da, sino que el cerdo es el que lo porta y que esto puede mutarse a humanos. Esta especie dice que tiene gran morbilidad, pero que su tasa de mortalidad es baja. Dentro de la epidemiología encontramos que se ha presentado diferentes serotipos, pero el serotipo en el cual haremos enfoque es el H1N1, el cual presentó su primera aparición en 1918 afectando más o menos a 40 millones de personas, en 1976 afectando únicamente a cerdos y en el 2009 afectando nuevamente a humanos. A través de las épocas de los años que se le ha dado diferente nombre, como lo fue la gripe española, la influencia asiática, la influencia de Hong Kong, la gripe rusa y la influencia AH1N1. Daremos un breve cronograma de lo que pasó en esta pandemia del 2009, el cual apareció en abril, se presentó su primer caso el 12 en la ciudad de California, dando sus primeros casos de la pandemia en California y en Texas. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades activó su centro de operaciones de emergencias y la OMS activó esto como una alarma de salud pública de interés internacional. También teniendo en cuenta que esto pasó a ser pandemia dentro de este mes de abril, ya que empezó como fase 3, que dentro de la fase 1 a la fase 3 es únicamente infecciones animales, en la fase 4 es infecciones que empieza a darse en humanos y la fase 5 a 6 es cuando ya se considera una pandemia, ya que es una infección generalizada. Para el mes de mayo, decimos que el Centro de Control de Enfermedades generó una nueva base de datos a nivel mundial para que empezaran a actualizar sus datos. También como dato importante se dice que se presentó el primer caso en Sudamérica, lo cual fue aquí en Colombia por un hombre de 45 años que había visitado la Ciudad de México. Esto quiere decir que las áreas endémicas, como lo fue en ese entonces México y Estados Unidos, fueron procedentes de que acá en Sudamérica se diera. Por otro lado, decimos que se dieron las nuevas pruebas para empezar a identificar este virus. Otra medida que tomaron fue que suspendieron las clases para una mayor prevención. Y por último, se decía que en la época de verano estos casos aumentaban en Estados Unidos. Continuando con lo que decía mi compañera respecto al cronograma, nos encontramos en el mes de junio, en donde la OMS declaró la pandemia y esto pues generó una alerta mundial, ya que este virus se encontraba en una fase 6, lo que quería decir que se encontraba el virus propagándose por todas las partes del mundo de una manera descontrolada. También que en el mes de junio se duplicaron los casos a comparación de pues los meses anteriores. Ya en el mes de julio se dice que pues la actividad de la influenza disminuyó en la mayoría de los países y que se comenzaron a realizar pues las pruebas clínicas para la vacuna contra este virus. Ya en el mes de agosto pues se dice que se publicaron las directrices provisionales para los CDC, como son pues las instituciones educativas tanto superior como las escuelas de media básica y las empresas. Y ya pues que en Estados Unidos pues se generó una segunda ola pues de este virus. En septiembre, la FDA anunció pues la aprobación de 4 vacunas contra el virus de H1N1 y pues Estados Unidos realizó sus primeros pedidos de la vacuna para poder controlar la situación. De octubre decimos que pues comienza como tal una campaña nacional de vacunación pues contra este virus en el 2010 y pues se realizó una segunda ola en Estados Unidos donde hubo un pico máximo y en noviembre la FDA pues ya como tal aprobó una quinta vacuna contra este virus. En diciembre pues se dice que pues hubieron unos resultados de unos ensayos realizados en adultos en donde pues se publicaron posteriormente y estos datos indicaban que pues la respuesta inmunitaria a esta vacuna pues era excelente entre los adultos que habían sido vacunados y en enero del 2010 se dice que pues
este virus tuvo una actividad disminuida pues por el nivel de referencia, pero pues que persistió durante varios meses con niveles bajos. En febrero del 2010, el BRBPCA, lo que significa Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee, que en español es Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados de la FDA, escogió pues el virus H1N1 como para incluirlo entre la vacuna contra la influenza estacional entre el 2010 y el 2011. Y ya en el agosto de 11 del 2010, pues como tal la OMS anunció el fin de la pandemia de H1N1, esto dándonos a entender que ya pues no habían casos confirmados en varias partes del mundo. Ya continuando, encontramos la causa de este virus, en donde pues se dice que este virus solamente pues lo podían obtener los cerdos, porque ellos tienen como tal la capacidad de recombinar 3 tipos de virus para producir una nueva cepa, en los cuales encontramos la gripe aviaria y la gripe humana, de la cual se genera la gripe porcina. La transmisión pues se dice que es del cerdo al hombre. Se encontraron algunos casos en donde pues esta transmisión se generaba por contacto directo con el cerdo, más no por consumir carne específicamente. Entonces se dice que la transmisión va del cerdo al hombre por vía aérea específicamente, y ya lo que generó la pandemia es que este virus estaba teniendo la capacidad de pues transmitirse de hombre a hombre por vía respiratoria. Pues se decía que era cuando la persona estornudaba y pues por las vías aéreas de las personas, al inhalarlo pues esto pues se iba por la vía aérea el virus, y ya pues generaba la variedad de síntomas que en este virus se encontraban, que era pues una fiebre más de 38 grados, tos intensa, estornudos, dificultad respiratoria y pues la pérdida del apetito. Entonces pues se realizaron variedad de estudios en donde se encontraba que era específicamente el cerdo el que podía desarrollar el virus, pero pues por una cepa nueva generada entre la combinación de 3 virus se podía transmitir del cerdo al hombre, y ya pues había transmisión de hombre a hombre, lo cual pues generó que este virus fuera una pandemia, ya que se estaba esparciendo por varias partes del mundo, en donde se encontraba que si una persona pues viajaba y estaba contaminada o contagiada a otro país y pues tenía contacto directo con una persona, por ahí se podría adquirir el virus. Bueno, ya frente a las estrategias del gobierno tenemos este mapa estratégico de Plan Nacional Antipandemia. Es un mapa que se puede leer desde su base hasta su objetivo final en cualquier sentido, gracias a que es dinámico y flexible en el transcurso del tiempo. Entonces, en la primera etapa tenemos la gestión sobre la innovación del capital humano, en el cual se va a realizar la conformación de grupos de acuerdo a las actividades, a los objetivos y a las necesidades que se plantearon. En la segunda etapa tenemos las herramientas de planificación estructural, ya que es todo lo que se va a hacer antes, durante y después, tales como lo que es la vigilancia de salud pública, el control de la mortalidad y morbilidad, la prevención que se va a realizar, las precauciones y la investigación. En la tercera etapa tenemos la gestión sobre la implementación y el ajuste permanente. Entonces, es la respuesta rápida de salud pública frente a esta emergencia. En la cuarta etapa tenemos el fortalecimiento de la infraestructura. Aquí entra todo lo que es la comunicación que se le va a dar a las personas frente a esta situación. Entonces, más que todo las campañas y la socialización a realizar. En la quinta etapa tenemos la formulación e implementación de planes de acción territorial. En este es la preparación que se va a dar a nivel nacional y territorial. En las estrategias de salud, entonces la primera tenemos la reducción de la exposición humana al virus. Más que todo es la reducción de las oportunidades que tengan las personas de contagiarse. Se debe tener en cuenta más que todo las personas vulnerables y el seguimiento que se debe dar a los casos confirmados y a los casos sospechosos. En la segunda estrategia tenemos fortalecer el sistema de alerta anticipada.
Entonces, garantizar que los países que sean más afectados sean capaces de detectar los casos más rápidos, gracias a la OMS, que esta debe seguir un direccionamiento frente a esta situación. En la tercera estrategia tenemos intensificar las operaciones de contención rápida. Entonces, garantizar la rápida detección en cuanto a la investigación que se va a realizar. Entonces, la elaboración de protocolos que va a realizar como tal cada país y como tal los protocolos de comunicación. En la cuarta estrategia tenemos desarrollar la capacidad de hacer frente a una pandemia. Entonces, lograr que todos los países ya hayan formulado como tal una solución frente a esta situación. Entonces, gracias a los países que sean menos beneficiosos, ayudarles a realizar un plan de contención. Entonces, acá habilitar a la OMS para que ayude a un direccionamiento y coordinación. Ya en la quinta etapa tenemos coordinar las actividades científicas en mundiales de investigación de desarrollo. Entonces, garantizar que una vez declarada la pandemia se disponga rápidamente a encontrar una vacuna. Entonces, encontrar más que todo las áreas prioritarias donde se puedan hacer estas investigaciones, establecer con los gobiernos, con las universidades, con todo lo que es la farmacéutica para que ayuden en la búsqueda de una vacuna. Entonces, obtener datos del uso de antivirales y la sensibilidad del virus, ya que en este se está usando el oseltamivir, y entonces buscar todo lo que se debe tener en cuenta en cuanto a este medicamento. Entonces, aceptar los labores de investigaciones y desarrollo pues de las nuevas vacunas. Y bien, finalmente continuando con los trastornos somatomorfos, estos son dentro de enfermedades, dentro de virus, dentro de pandemias, son como esos mitos que se generan en una sociedad que es generada por una persona, luego va circulando, y esto hace que muchas personas tengan mitos sobre enfermedades, sobre resfriados, sobre gripas, como lo fue en el caso del H1N1, que encontramos que habían muchos mitos, pero la realidad era otra. Entonces, dentro de los mitos se encontraron los siguientes: que la vacuna contra la influenza pandémica contiene sustancias que pueden causar la muerte, secuelas a corto o largo plazo. Pero la realidad es que las vacunas no utilizaban sustancias que fueran especialmente tóxicas, sino que todo lo contrario, utilizaban sustancias en el que permitiera evitar la contaminación de la vacuna y mejorar la capacidad de las defensas del organismo. Por otro lado, se decía que no se aplicaban la vacuna contra la influenza pandémica porque contenía mercurio y tenían temor a esto. Pero la realidad es que la vacuna no contiene mercurio. Lo que se utilizaba era una sustancia que es fácilmente eliminada por el organismo y no tiene alguna propiedad tóxica, aunque viene derivado del mercurio. Esta sustancia que fue utilizada fue la timerosal, que entonces era tenía una absorción mucho más rápida y asimismo una eliminación también más rápida. Otro de los mitos que se generó con el H1N1 es que las personas no volvían a consumir carne de cerdo por temor a adquirir la influenza. Este era uno de los mitos más grandes que se tenían dentro de esta pandemia, pero la realidad es que la influenza de origen porcino no ha mostrado ser transmitida a personas a través del consumo de su carne de cerdo o sus derivados, que hayan sido adecuadamente manipulados o preparados. Otro de los trastornos que las personas, de los mitos dentro de los trastornos somatomorfos que las personas decían, es que fue considerada como una simple gripa y no como una pandemia. Simplemente es una gripa, simplemente es un virus, me va a durar muy poquito, pero no. La realidad es que la OMS declaró que sí fue una pandemia real. Hasta la fecha ha causado una muerte de más de 17.000 personas, ya que no se tiene como el rango actual realmente cuántas personas fallecieron a raíz de la pandemia H1N1. La otra es que la vacuna los mataba más que la misma influenza, pero todo lo contrario. Estas vacunas anti-influencia han demostrado que tienen una gran efectividad y generan defensas contra la influenza de la pandemia H1N1.
por lo que es muy importante la aplicación de esta vacuna a personas con un mayor riesgo. En ese momento las personas con mayor riesgo eran las personas, el personal de salud, que era que estaba en primera línea atendiendo a las personas que estaban, que adquirieron la influencia del H1N1, las gestantes y las personas con enfermedades crónicas. Y dentro de los otros mitos que se generaron eran que los niños no deberían ir a granjas, escuelas o sitios donde se aglomeraran cerdos. Pero la realidad es que no había ninguna evidencia de que el virus fuera contagiado del cerdo a las personas, por lo que no era adecuado, no se tenía como esa medida de restricción de que las personas no tuvieran contacto con los cerdos, ya que no se había demostrado. Pero sin embargo, pues era la importancia de enseñarle a los niños de mantener una buena higiene y de lavarse las manos antes de consumir algún alimento y después de tocar cualquier tipo de animal. Y por último, se decía que si yo tomo otros medicamentos o alcohol, tengo prohibido vacunarme contra la influenza. Eso fue otro de los grandes mitos que se generaron dentro del virus, dentro de la influenza H1N1, pero pues la realidad era que ningún medicamento o vacuna interactuaba con la vacuna de la influenza como para que se la dejaran de asistir a que se la pusieran. Entonces, dentro de esto, el único motivo para no vacunarse contra la influenza era haber padecido una reacción alérgica grave, es decir, una reacción anafiláctica con dosis previas de la vacuna. Estas son las referencias de donde sacamos toda la información sobre la investigación de H1N1.